bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España, este vídeo de física y química que dedicamos a las leyes de los gases. Hoy en concreto hablamos de la ley de Gay-Lussac y vamos a aprender a resolver ejercicios aplicando esta ley. Explicaremos con una explicación inicial la fórmula y la ley en concreto y las unidades que vamos a utilizar, y a continuación vamos a explicar paso a paso varios ejercicios. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante, y que vamos a terminar con un resumen final que te encantará, que te invito a que veas. Así que toma nota, que comenzamos. En el año 1802, Gay-Lussac, después de realizar experimentos con gases, enuncia su ley, que podemos resumir de la siguiente forma: si el volumen de un gas permanece constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta ley se resume con esta expresión matemática, que presión entre temperatura va a ser constante. Eso nos va a permitir establecer esta proporción en la que podemos poner unas condiciones iniciales que llamamos P1 a la presión 1 y T1 a la temperatura 1 y presión 2 entre temperatura 2. Esa proporción nos va a permitir que, dadas tres variables, podemos calcular la cuarta. Siempre vamos a tener en la ley de Gay-Lussac, para aplicarla, el volumen constante, tratándose por tanto de un proceso isocórico. Volumen y temperatura son magnitudes directamente proporcionales, y os voy a explicar qué significa eso. Si vemos estos gráficos en el que tenemos un recipiente a volumen constante, pues aquí en el primer caso tendríamos una presión 1 y una temperatura 1. Si suministramos un calor, pues ya vamos a tener una presión 2 y una temperatura 2. ¿Pero qué habrá ocurrido? Pues que hemos incrementado la temperatura, puesto que hemos aportado calor. Ha aumentado la temperatura, ha aumentado por tanto la energía cinética de las partículas, los choques de las partículas entre ellas y con las paredes del recipiente, y por tanto esa energía cinética hace que la presión suba. Entonces, a mayor temperatura, pues también va a ser mayor la presión. Eso lo vamos a ver muy claro en el ejemplo de la olla express. Si tenemos una olla express, que es un recipiente hermético que le introducimos en el agua y echamos alimentos, lo ponemos a cocer, pues al ir aumentando la temperatura comienza a aumentar la presión. Por eso las válvulas de las ollas a vapor, porque si no la presión haría que pudiese explotar. El aumentar la presión, vemos que las partículas se agitan, se empiezan a mover, el agua hierve, y entonces llegaría un momento en que explotaría. Por eso, recordad que temperatura y presión son magnitudes directamente proporcionales cuando aplicamos la ley de Gay-Lussac. Por otra parte, vamos a trabajar tres variables de estado, que son presión, volumen y temperatura cuando hablamos de las leyes de los gases. La presión puede venir en varias unidades, puede venir en pascales, también puede venir en atmósferas, también puede venir en milímetros de mercurio. Siempre tenemos que tener en cuenta que las condiciones iniciales y finales, la presión deben darla en la misma unidad. El volumen puede venir en decímetros cúbicos, en litros, en mililitros, centímetros cúbicos. Igualmente, volumen inicial y final en la misma unidad. Podemos utilizar cualquier unidad de volumen, pero siempre condiciones iniciales y finales en la misma. Pero ojo, la temperatura. La temperatura puede venir en grados Celsius, en grados Fahrenheit, pero muy importante, siempre la vamos a dar en Kelvin. La temperatura siempre la debemos dar en la escala absoluta de temperaturas, que es la escala Kelvin. Y cuando trabajemos ejercicios, si nos la dan en otra unidad, debemos cambiarla, que ahora lo vamos a explicar cómo se hace durante el vídeo. Bueno, pues después de esta breve explicación inicial sobre la ley de Gay-Lussac, vamos a pasar ya a resolver el primer ejercicio, que dice: un gas se encuentra a 5 atmósferas de presión y una temperatura inicial desconocida. Se calienta hasta 600 Kelvin y a esta temperatura la presión es de 7 atmósferas. ¿Cuál será la temperatura inicial si el volumen es constante? Yo recomiendo que cuando empezamos estos ejercicios debemos anotarnos condiciones iniciales y finales, ver los datos que nos dan y ver los que preguntan. Y además tenemos que ver, importante, ¿qué es lo que es constante? Si el volumen es constante, en este caso, pues vamos a poder aplicar la ley de Gay-Lussac. Entonces, volumen constante
Luego vamos a poder aplicar la ley de Gay-Lussac. Ahora vemos los datos que dice, un gas se encuentra a 5 atmósferas de presión, o sea que vamos a saber que las condiciones iniciales, la presión 1 va a ser igual a 5 atmósferas. Y a una temperatura desconocida. Como nos va a preguntar la temperatura inicial, pues ya vamos a saber que la T1 es el dato que nos piden. Y seguimos leyendo, se calienta hasta 600 Kelvin, o sea que nos va a dar la temperatura 2, que va a ser igual a 600 Kelvin. Y a esta temperatura la presión es de 7 atmósferas, luego la presión 2 va a ser igual a 7 atmósferas. Así que con estos datos ya podemos aplicar la ley de Gay-Lussac sin necesidad de hacer algún cambio, porque tenemos la presión en la misma unidad, la temperatura nos la da en la escala de temperaturas absolutas en la Kelvin, así que no hace falta hacer ningún cambio. Luego vamos a copiar la fórmula. Presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Y nos basta con resolver, o sea, sustituir los datos y resolver. Así que la presión 1 son 5 atmósferas. Dividido entre la temperatura 1, que es la que no sabemos, T1. Eso va a ser igual a la presión 2, que va a ser 7 atmósferas, entre la temperatura 2, que va a ser 600 Kelvin. Así que ahora ya basta con despejar la T1 de esta proporción y ya lo tenemos. Temperatura 1 sería igual. Multiplicamos en cruz 5 atmósferas por 600 Kelvin dividido entre 7 atmósferas. Así que se nos van atmósferas con atmósferas. Lo que nos dé ya nos va a quedar en Kelvin directamente. Y esta operación da 428 Kelvin, que es el resultado de la temperatura inicial. Es decir, si teníamos una presión inicial de 5 atmósferas y después era de 7, es decir, la presión había subido, pues como la presión y la temperatura son magnitudes directamente proporcionales, la temperatura también habría subido. Luego la temperatura inicial sería de 428 y la final de 600. Luego, efectivamente, la temperatura inicial la hemos hecho correctamente aplicando esta ley. Vamos a trabajar un segundo ejercicio que dice lo siguiente. ¿Qué presión soportará un gas a 323 Kelvin si a 5 grados centígrados, sin variar el volumen, la presión es de 760 milímetros de mercurio? Bueno, a la vista de la explicación anterior, te propongo que pauses un momentito el vídeo y que intentes resolver tú este ejercicio. Y ahora a continuación lo explicamos. Vamos a tomarnos nota de los datos. En primer lugar dice sin variar el volumen, luego como hablamos de volumen constante podemos aplicar la ley, volumen igual a constante, podemos aplicar la ley de Gay-Lussac. Y ahora sí vamos a tomarnos nota de los datos. ¿Qué presión soportará un gas a 323 Kelvin? Esa es la final. Si a 5 grados centígrados, a 5 grados su presión es de 760, o sea que podríamos considerar como temperatura inicial 5 grados centígrados y la presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué presión soportará un gas a 323 Kelvin? O sea que la temperatura 2 sería igual a 323 Kelvin y la presión 2 es el dato que nos piden. Siempre debéis fijaros cuál podemos considerar como unas condiciones iniciales y cuál finales, porque dice qué presión soportará un gas a esta temperatura. Si a esta otra, sin variar el volumen, la presión es esta, pues consideramos como inicial la de 5 grados centígrados y como final la de 323. Bueno, pues primer paso que debemos hacer es comprobar si las temperaturas están en Kelvin. Vemos la temperatura final en Kelvin, pero la inicial no. Para pasar de grados centígrados a grados Kelvin debemos sumar 273. Así la temperatura inicial que la tenemos en centígrados, sumándole 273 la tenemos en Kelvin, que sería 5 grados centígrados más 273 va a ser igual a 278 Kelvin. Así que lo vamos a copiar aquí para utilizarlo en el ejercicio. Y luego la presión, en los ejercicios, según os expliqué yo al empezar el vídeo, se puede dejar en milímetros de mercurio, pero si os fijáis, os voy a decir que una atmósfera
equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre? Pues que podemos sustituir los 760 por una atmósfera y los cálculos van a ser más sencillos. Así que solamente y simplemente por simplificar los cálculos, pues voy a cambiar los 760 por una atmósfera. Entonces, ahora ya sí vamos a copiar la fórmula, ya que tenemos las unidades correctas y ya tenemos los datos en la tabla, y copiamos la fórmula y resolvemos. Ahora basta con sustituir los datos, que sería la presión inicial, que sería una atmósfera, dividido entre la temperatura inicial, que serían 278 Kelvin. Eso sería igual a la presión final, que no la sabemos, la P2, dividido entre la temperatura final, que serían 323 Kelvin. Así que basta con despejar la presión 2 y ya tenemos el resultado. Presión 2 sería igual a, multiplicamos en cruz, que sería una atmósfera por 323 Kelvin dividido entre 278 Kelvin. Se nos va Kelvin con Kelvin y sería 1 por 323 entre 278. Eso nos va a dar a 1,16 atmósferas. Esta sería la presión 2. Imaginemos que lo queremos pasar a milímetros de mercurio, pues se puede hacer por los factores de conversión. O también basta con multiplicar 1,16 por 760. Si directamente multiplicáis 1,16 por 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, estos son 1,16 atmósferas, el resultado nos va a dar 883 milímetros de mercurio. O sea, la presión se podría dar en atmósferas o en milímetros de mercurio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que teníamos una temperatura inicial de 273 Kelvin y la tenemos en 323. Al haber aumentado la temperatura, pues la presión final también debería haber aumentado, lo comprobamos. Efectivamente, de 760 ha pasado a 883. Te dejo con un resumen final sobre las leyes de los gases y la ley de Gay-Lussac. Estados de la materia. Leyes de los gases. Ley de Gay-Lussac. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio. Un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales, como la masa y el volumen, y unas propiedades características: densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la materia se puede presentar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Como propiedades de los gases podemos destacar que su masa es fija, forma variable, volumen variable, son compresibles y pueden fluir. La ley de Gay-Lussac, enunciada por Gay-Lussac en 1802, habla de que si el volumen de un gas permanece constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Conclusión: presión y temperatura en Kelvin son directamente proporcionales. La podríamos resumir con este enunciado: la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si el volumen permanece constante. Esta sería la fórmula que aplicamos para resolver los ejercicios, siendo T temperatura y P presión, a volumen constante, tratándose de un proceso isocórico. En este vídeo hemos aprendido a resolver ejercicios aplicando la ley de Gay-Lussac. Ya sabes que en el canal tenemos muchos más ejercicios sobre las leyes de los gases, que te dejo el enlace arriba y también puedes verlo al finalizar el vídeo.
Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.